Hola, hola gente cool, yo soy Mateo Lucero del tercero BGU A de la unidad educativa particular Atenas School y hoy vamos a hablar de física, más específicamente de acústica. Para entender, vamos a empezar por conceptos básicos. ¿Qué es la física? La física es la ciencia que estudia los fenómenos del universo. Sí, suena un poco confuso y un poco filosófico, pero esa es la manera más rápida y práctica de describir qué es la física. Vamos con la acústica. ¿Qué es acústica? La acústica es una de las ramas de la investigación de la física, la cual estudia de manera detallada las ondas sonoras. Por lo tanto, para entender lo que es la acústica, tenemos que tener conceptos generales de lo que es el sonido, cómo se comporta y sus variables. El sonido es un fenómeno que involucra la propagación de ondas mecánicas dentro de todo espectro cuantizable que se transporta por un medio elástico, sea sólido, líquido o gaseoso, que no sea el vacío. Cabe aclarar esto, ya que en el espacio, por ejemplo, no hay sonido o no se puede propagar. Para simplificar, son ondas las cuales viajan por un medio el cual debe contener partículas en las cuales el sonido pueda desplazarse. Cuando se hace un estudio físico del sonido, se habla de ondas, las cuales cuentan con características esenciales. Por ejemplo, aquí podemos observar la naturaleza de una onda y podemos también observar sus partes esenciales. Por ejemplo, las crestas, que son los puntos máximos de las ondas, los valles, que son los puntos mínimos de las ondas. Podemos hablar de la amplitud de onda, que es el espacio que hay entre el punto cero y una cresta o un valle, y la longitud de onda, que es el espacio que hay entre dos crestas o dos valles. Por otro lado, hay características las cuales se presentan únicamente en el movimiento de estas ondas, cuando estas ondas son producidas, las cuales son frecuencia de onda, la cantidad de oscilaciones por segundo o repeticiones de la misma. Velocidad, el tiempo que transcurre desde que es generada hasta que llega a su receptor. Periodo, tiempo de cada ciclo para su repetición. Fase, posición de una onda con respecto a otra. Potencia, cantidad de energía acústica por tiempo por la fuente. Ahora, vamos a explicar rápidamente también qué es un ciclo. A un ciclo se le conoce la fórmula de un periodo del movimiento completo de una onda en un tiempo determinado, el cual es un segundo. Y todo este proceso es medido en hertz o hercios en su traducción al español. El sonido y sus características ha sido estudiado por muchos científicos y físicos de renombre durante la historia y pues han encontrado la manera de cuantizar justamente o parcialmente el sonido y sobre todo la velocidad a la que se mueve. Estas condiciones normales, llamadas así, son una atmósfera de presión y 20 grados centígrados. En estas condiciones el sonido se mueve a 343 metros sobre segundo, mientras que en condiciones como por ejemplo debajo del agua, el sonido se mueve a la velocidad de 1440 metros sobre segundo. Aquí vamos a analizar otro pequeño fragmento de la acústica. La presión sonora es la variación en el espacio que produce un movimiento ondulatorio en las partículas del aire. Esta también cuenta con intensidades dependiendo de la capacidad de la fuente. La fuente sería llamada fuente sonora en este caso. Partiendo de lo dicho previamente, el sonido pues ha sido estudiado no solamente en un espectro audible del oído humano, el cual pues está catalogado entre 20 y 20.000 Hz dependiendo de las condiciones en las que el ser humano pues se mantenga, ya que este rango puede variar, este intervalo puede achicarse o tener sus pequeños picos y valles dentro del espectro de frecuencias en el caso de exponerse por mucho tiempo, por largos periodos de tiempo, por decirlo así, a sonidos fuertes o por periodos alterados de tiempo a sonidos como por ejemplo el de unos audífonos o el de parlantes. Dentro del fenómeno acústico no solamente se estudia el sonido que puede ser fácilmente percibido por el humano, que es este espectro del que les hablaba, sino también el infrasonido y el ultrasonido, lo que está por debajo de los 20 Hz y lo que está por encima de los 20.000. El infrasonido, las frecuencias que son inferiores a las que el oído humano puede percibir, son fácilmente perceptadas, por ejemplo, por otros animales y lo utilizan como forma de comunicación a grandes distancias. Por ejemplo, las ballenas o los delfines, que se ubican más por el tipo de ondas que se producen entre ellos que realmente por un tipo de comunicación verbal, por llamarla así. Mientras que el ultrasonido, las ondas que se encuentran por encima de la audición, son usadas sobre todo por animales que están sobre el agua. Tal vez el uso más conocido del sistema de audición ultrasonido es de los murciélagos, que se ubican únicamente por el sistema de chasquidos
o incluso la reverberación de un lugar. Aquí vamos a hablar de los diferentes comportamientos del sonido, ya que pues como lo dijimos, hemos hablado de la fuente, hemos hablado de sus diferencias en el aspecto de cómo se transporta, hemos hablado de sus medios, de sus posibles medios, de cómo se mide en condiciones normales. Ahora hablaremos cómo esas condiciones normales se pueden ver afectadas tal vez por un lugar cerrado, ya que hemos hablado del estudio del sonido, pero nunca se ha hablado de cómo es el ambiente en el que se estudia ese sonido. Por ejemplo, estudios de grabación, cuando se trata de música, tienen que tener un tratado acústico, el cual es llamado así por los ingenieros de la misma materia, la acústica o el ingeniero de sonido. Esta se trabaja, por ejemplo, con el uso de paneles, los cuales verán en este momento en pantalla, de diferentes tamaños, espesores y materiales, cuya función es eliminar todo tipo de rebote de las cuales las paredes puedan ser partícipes cuando se está teniendo la reproducción de música. ¿Cuál es la finalidad de esto? Escuchar una sola repetición o un solo tipo de sonido, el cual debe ser producido por los monitores de estudio, los cuales permitirán una respuesta de frecuencias plana o lo más plana posible para que el ingeniero en sonido, el ingeniero acústico o el productor musical sea capaz de escuchar de la manera más fiel el sonido que se está reproduciendo. En ese caso se estaría intentando eliminar la reproducción del efecto de reverb o reverberación en español, del cual se encarga de sonar de forma como cuando entran a una iglesia y escuchas al padre hablando. La repetición que escuchas o el recuerdo que escuchas no es realmente una repetición por completo, no es un eco total, no es como cuando escuchas incluso la palabra eco tal vez en una película que suena eco, 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 donde escuchas repeticiones definidas, sino más bien es como un recuerdo del sonido reproducido anteriormente. La difracción. Esta cualidad sucede con todos los fenómenos los cuales conllevan ondas en sí mismo, porque también ocurre con la luz. Pero es el intento de paso de una presión sonora alta o de un sonido, por decir, de volumen alto, entre un espacio pequeño el cual está contenido por dos paredes, por ejemplo. En el caso de una puerta se podría hablar de difracción en el caso de que tuviéramos un parlante dentro de un cuarto. Esto permite que pase solo cierta parte del sonido, por decirlo así, el cual sería más corto aún si es que se cerrara esa endija. Y ahí viene el tercer caso, el caso de la insonorización acústica, la cual sucede cuando tenemos, por decirlo así, un cuarto totalmente hermético, el cual está cubierto en todas sus paredes, en su techo y en su piso. Esta condición suele encontrarse en estudios de grabación, los cuales necesitan de esto para primero no molestar a su alrededor o a su ambiente mientras se graba a altos volúmenes o se mezcla a altos volúmenes el sonido, la música, y con la función de que el sonido sea lo más fiel a lo que se está reproduciendo dentro del instrumento, en el caso de, por ejemplo, una guitarra, una batería o un amplificador, ya sea de bajo, guitarra, piano, etc. Además, tenemos en la naturaleza reproducidos diferentes tipos de onda, específicamente cuatro. La onda senoidal, que es esta de aquí, la onda cuadrada, que es esta de acá, la onda triangular, que es esta de aquí, y la onda dientes de sierra, llamada así, que la tenemos acá también. Estas cuatro nosotros las estudiaremos y las revisaremos en un simulador, el cual tenemos a continuación. Aquí podemos escuchar el comportamiento de una onda senoidal a 440 Hz, el cual es la medida internacional para el La central. Aquí podemos escuchar el comportamiento de la onda cuadrada a la misma frecuencia de onda.
Aquí podemos escuchar el comportamiento de la onda dientes de sierra a la misma frecuencia. Y aquí podemos escuchar el comportamiento de la onda triangular a la misma frecuencia. Por otro lado, los grandes estudiantes de esta materia se tomaron a la molestia de encontrar un sonido el cual manejara todas las frecuencias, el cual es llamado ruido blanco, que de hecho es bastante comparado con el ruido que se escucha cuando, por ejemplo, en las teles se produce el fenómeno de estática por el problema de que no se encuentra una señal televisiva, el cual suena así. Este sonido contiene todas las frecuencias, pero lo que no se toma en cuenta cuando se estaba desarrollando es que todas las frecuencias sí estaban al mismo volumen, pero no al mismo nivel. ¿A qué me refiero? Las frecuencias de una longitud de onda mayor contienen una mayor cantidad de energía. Tiene más energía por lo que pareciera que suena más duro. Por eso, por ejemplo, cuando estamos escuchando un ruido, no sé, muy agudo, nos incomoda en el oído, pero no lo sentimos realmente. Podemos llegar a sentir ondas que son mucho más bajas que el espectro que el humano escucha, pero solamente las sentimos como vibraciones, porque son muy enérgicas, tienen una gran cantidad de energía. Aquí el ejemplo. Por lo que se dieron cuenta que dentro de este ruido blanco realmente sí se escuchaban todas las frecuencias, pero habían variaciones de volúmenes por culpa de la energía que producía cada frecuencia. Por lo que hubo una corrección y el prototipo corregido se llama ruido rosa, el cual no solamente contiene todas las frecuencias, sino que contiene todas las frecuencias tomando en cuenta sus diferencias de energía e igualando los volúmenes de todas. Y suena así. Esta fue la explicación de la acústica intentando hacerlo lo más lúdico posible. La verdad es que es una materia bastante extensa, la cual pues no se puede abarcar toda
un video de 15, ni 20, ni una hora de explicación, porque pues sí es bastante complicada de entender hasta cierto punto y tiene muchos aspectos bastante interesantes, los cuales pues los invito a estudiar. Muchas gracias por ver el video hasta aquí, la verdad es que me han ayudado mucho y espero que les haya gustado toda esta explicación. Muchas gracias al profe Fer, que se ha tomado un par de meses en tratar de explicarnos esto, que se tomó un par de meses en explicarnos todo esto. Y nada, yo soy Mateo Lucero y nos vemos en un futuro incierto. Adiós.